tardes para todos y para todas. Otra vez me siento un poco inhibida, porque el otro día estuve con Sofi Mació, que es comunicadora, y me sentía como, ups, estoy hablando de comunicadoras, vamos a ser cuidadosas con cómo comunicamos, qué importante eso. Y hoy la tengo a ella, es una amiga de la casa, no, de la vida. Fuimos compañeras del cole juntas, así que nos conocemos desde que tenemos, no sé, 3, 4 años por lo menos. 5, creo. ¿No? 5, creo. Ay, que mirá, me erizo de edad de María y de nuestros hijos, ¿te das cuenta? Sí. No, impresionante. Bueno, Manu Silveira acá, ya todo el mundo la conoce, no tengo ni qué presentarla. Pero hoy vamos a hablar de la maternidad de los 40. Pero estábamos hablando un poco recién de, bueno, cómo le poníamos este capítulo, ¿no? Porque vamos a hablar de un montón de cosas, pero sobre todo esto de, bueno, de los mitos, de la desinformación y sobre todo esto del sentir de las mujeres de que los 40 son como una fecha de vencimiento, ¿no? Que pasa algo de eso. Sí. Pasa, totalmente. Hola, un placer Divino, estar acá conversando contigo y también me agradezco, Pila, que tengas este espacio para difundir y para poner en palabras temas que por lo general quedan en silencio o guardados en los corazones de quienes atraviesan determinados procesos. Bueno, yo le pensaba, ¿no? Está buenísimo que sea maternidad después de los 40, porque es bien descriptivo y también situacional de mi vivencia, pero también decía madre añosa las larailas, ¿no? Porque antes había un término que ya empezaban a rondar ahí a los 37 en tus fichas médicas si estabas embarazada, que era madre añosa. Ahora no se utiliza tanto, o por lo menos no es tan descriptivo ahí. Capaz que a veces yo la verdad es que no lo vivía así. Yo tengo 2 hijos, tengo 44 años, Clara tiene 1 año y Matías tiene 3. O sea, fui a conocer a Matías, a parir a Matías con 41. Y voy a compartir mi experiencia. Obvio. Y también hablaba con Belén. Belén tiene mucho territorio, muchas historias, mucha experiencia. Yo le decía, es como, me gustaría hacer como un pequeño disclaimer de si estás en una edad que vos tenés como claro que la proyección de la maternidad la es para más adelante, ahora no la imaginás, no te visualizás, tenés la posibilidad de preservar fertilidad, como estaba en el capítulo que estuviste conversando con Sofi Mació, de hacer ese proceso de congelar óvulos puede ser una opción, o ver cómo estás, hacerte un estudio, ¿no? Esto es más bien para trabajar en este introyecto que tenemos a veces, o que fue seteado, y que hemos cambiado la vida, la longevidad y muchas cosas, y capaz que mucha gente sigue pensando que post 40 es un cataclismo y no va a suceder. Bueno, mi experiencia es que post 40 sentí una vitalidad enorme y tengo 2 hijos, o sea, después de un proceso también de tratamiento, de fertilidad. Y la verdad es que yo no sé por dónde querés ir abarcando. Por donde quieras, pero digo, yo que conozco un poco tu historia puedo ir para atrás, ¿no? Exacto. Porque en realidad vos llegaste a congelar óvulos, ¿no? Yo llegué a congelar óvulos a los 36, que es una edad ahí, el límite, pero bueno, tenía un plazo fijo de óvulos de 36, por decirlo de alguna manera, que en un momento en el que estaba soltera, tuve esa posibilidad, con ahorros, y tenía esa posibilidad de hacer esa inversión, y la verdad es que fue un proceso que a nivel personal hizo mucho sentido. Por un lado, porque estaba preocupada, porque también tenía el corazón roto y no sabía si eso iba a suceder, y yo me proyectaba en pareja para el proceso, para el proyecto de hija o hijo. Entonces, teniendo en ese momento los medios, los recursos, lo hice. Es un proceso que tiene, ¿no? Que lleva su entrega del cuerpo y también emocional. Lo viví. Me acuerdo, había un mundial, estaba sucediendo el mundial de Rusia. Tremendo. Estaba sucediendo el mundial de Rusia cuando preservé fertilidad. Fue durante esa época. Estaba en los partidos del mundial, me acuerdo. Y me acuerdo que estaba haciendo tele al aire diariamente, que también era como una bomba de hormonas, y yo en la tanda lloraba un poco. Y me acuerdo que había un par de días, un día que jugó Uruguay, y de ese proceso que son aproximadamente 11 días. 12, más o menos, sí. Que tuve asueto, porque jugaba Uruguay y me pude quedar en casita. Y fue como, wow, qué maravilla cómo me acompaña el mundial, que tenía un día de resguardo de los últimos, además, que ya sos como el teatro en un parpadeo, ¿no? Tipo, a mí por lo pronto era como, hormonalmente estaba como todo en un minuto habitando. Entonces eso sucedió, los congelé, los guardé. Cuando fui a hacer tratamiento, ya en pareja, enamorada, deseando, y después de haber estado intentándolo inicialmente y después de hacer inseminaciones y que no funcionara, y fui a tratamiento de alta complejidad, ahí volví a hacer aspiración de óvulos. O sea, hiciste una estimulación ahí. Hice una estimulación a los 40. Perfecto. El consejo inicial, y a mí me hizo mucho sentido también, fue: vamos a intentar con
óvulos de los 40. Bien. Si eso no funciona, tenés esos de los 36 para después. Sí, yo tenía la posibilidad de embarcarme de esa forma, ¿verdad? También económicamente, y me hizo sentido, entonces hicimos eso y quedaban ahí para futuros intentos. Que después, capaz que si yo usaba los de los 36 y volvía a empezar de cero con los de los 40, capaz que en algún rincón de mi mente iba a quedar como, si no pude con esos, como ahora, ¿no? Como remontar ese partido. Entonces, eso fue lo que... Pregúntame. Sí, no, perfecto, me encanta, ¿no? Contá, porque me parece re importante esto de que no siempre se congelan óvulos y capaz que podés empezar con lo de los 40 perfectamente. Exacto. Digo, me encanta esa... Y bueno, me pasó, por un lado, que lo hice por segunda vez, entonces fue más fácil porque todo lo que ya recorriste ya sabías tenés de lo que unos venía. Misterios. Me fue mejor a nivel de reserva, o sea, de lo que tuve. Yo cuando hice también, antes te haces unos estudios, y estaba bien, venía más alineada en todo, ¿no? Porque esto también hay multifactores. Eso por como supuesto, en todo te iba a decir está eso ahora cuando terminaras, lo ¿no? multifactorial, y cómo estaba, cómo me estaba alimentando, cómo estaba durmiendo, cómo estaba viviendo, cómo estaba todo. Entonces yo siento que fue un proceso mucho más, hasta incluso el post fue mucho mejor. El char estar acompañada, ¿no? También, y bueno, todo, la vivencia, me sentí muy bien en esa segunda oportunidad. Y ahí empecé el tratamiento de alta complejidad, que el otro día en una nota le dije mal, que fue lo de... Y nosotros hicimos de las dos formas, o sea, embriones, pero ¿cómo se llama? Me vas a ayudar. Podés hacerlo, la fertilización in vitro o también hay otro nombre. ICSI, las dos hicimos. Perfecto. Michi para ver, terminar. Son formas en que se fecunda el óvulo y el esperma. Embriones, esperamos esos embriones y bueno, después los transferimos. Para explicarlo, lo explico en 2 segundos para que no quede así, pero por favor. Hay dos formas de fecundar el óvulo y el espermatozoide, lo vamos a explicar bien en criollo para que todo el mundo lo entienda. Uno es como, tener el óvulo, tener los espermas y como soltar los espermas y ver cuál llega. Y la otra es el ICSI, que es la inyección. Entonces tengo el óvulo y lo que hago es inyectar el espermatozoide, agarro los espermatozoides, inyecto el espermatozoide en el óvulo. Exacto. Como que yo genero esa fecundación. Exacto. Bueno, hicimos de las dos. Embriones, hicimos transferencia de esos embriones. Divino. Que no resultaron. Una de ellas sí, pero no avanzó el embarazo. También fue durísimo. O sea, como ese primer positivo y negativo. Y ahí, bueno, un montón de vivencias que siempre intento compartir desde ese lugar de quitarle, no misterio, pero dejar de silenciar muchas historias que de repente pueden acompañar a otras. Que es un poco lo que tú haces en general, ¿no? Esto de poner en palabras ese dolor o esa situación que no sabemos cómo transitar y que como sociedad tampoco sabemos cómo acompañar. Porque es difícil. Entonces ahí lo que intento es, como puedo, porque a veces podía y a veces no podía, porque a veces estaba con más ganas de compartir y a veces estaba como mucho más para adentro, ir contando, estoy en este momento, estoy en este tratamiento. Incluso había muchos trabajos que cuando estás en un proceso, que son físicos, ¿no? Que son salir en carnaval, que implican, lo digo así como, o rodajes, por ejemplo, de una temporada de MasterChef, que vos sabés que si te citan, tenés que hacer ese recorrido. No es que puedes decir, yo este día no puedo porque tengo un viaje previsto, ¿no? Y bueno, el viaje de la fertilidad, quien está en ese mundo o quien puede haber conocido a alguien que lo esté, está el día que no sabes cuándo va a ser y ese día cancelas todo. Tal cual. Todo cancelas. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Como también de cuidarnos, de mimarnos, de entender que no estamos yendo al supermercado a comprar unos tomates, ¿no? Sino que estamos en un proceso súper importante de poder pensar la búsqueda de nuestros hijos, de no negociarla con nadie, de disfrutarla, ¿no? Porque quieras o no, este camino es el camino hacia nuestros hijos. Total. Digo, es la historia de nuestros hijos. Entonces, el cómo vamos a contar esa historia creo que es súper importante, cómo la vamos a recordar, como siempre digo, ¿no? Totalmente. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla, ¿no? Exacto, creo que es parte de esa preparación que también sucede en el momento del parto, que puede ser un parto vaginal y puede que no, y como sea, es el día de cumpleaños de tu hija, tu hijo. Entonces, también prepararse para eso, a mí por lo pronto me ha servido mucho, para esa fecha que es un día de cumpleaños, y que no te quede, ay, porque a mí me hubiese gustado esto y me quedé frustrada, porque bueno, si estábamos acá, si está latiendo y está ahí. Pero ninguno de esos embriones es Mati. Ninguno de esos embriones es Mati. Ninguno de esos embriones ¿Cómo es llega Mati? Mati? Mati llega de forma espontánea después del cuarto intento. Mirá, nosotros estábamos antes del cuarto intento de transferencia. De transferencia de embrión,
que es otro procedimiento que no es tan complejo como cuando aspirás. Por eso digo, porque así es como cuando uno dice 4, parece que hubieses hecho 4 FIVs, Exacto. en realidad hiciste una FIV, una fracción de óvulos y 3 transferencias y con más. 4 embriones Exacto. que fueron transferidos en distintos momentos, que sí es igual un desgaste enorme, pero es distinto también el procedimiento y menos invasivo en algún punto. Por otro lado yo creo que lo he hablado con compañeros que están ahí, es un momento que es una ceremonia. Sí. Es una ceremonia, porque cuando tú ves a tu embrión, que viene la persona que te lo va a presentar, te dice, bueno, mi nombre, se presenta, porque también hay una cosa ética, ¿no? Ahí está con tu vida. Sí. Y bueno, y tú le ves que lo sacaron, que está descongelado, que está listo para que cuando el especialista... Yo siempre les digo a los pacientes que nunca espoleo ese momento, porque es tan lindo vivirlo, es tan emocionante que creo que se merecen como que yo no se los espolee, ¿no? De lo que va a pasar. Perdón, digo. entonces no espoleo. No, contalo, pero en tu experiencia, yo siento, ¿no? Me encanta. Es que sucede algo que, por hablar en criollo también, quienes estamos en ese momento, estamos buscando algo que también venimos la frustración de que a través de la relación sexual eso no sucedió. Entonces no vas a saber cuándo fue el momento exacto de la concepción. Si tu hija, tu hijo nació a través de una forma natural. Uh-huh. Si estás en ese desafío y en ese momento que venís remando y tú ves el momento exacto en el que se deposita, y ahí, hermoso. Por lo general, quien lo está llevando a cabo lo marca, ¿no? Como no sé si un 3-2-1, pero en este momento. Y por lo general, no sé, a mí me pasó que dijeron algo muy amoroso también. Y bueno, y es ese momento en el que tú ves que se deposita esa posibilidad. Sí. Y bueno, para mí es muy emocionante ese momento, ¿no? De la mano, la primera vez fue en pandemia, estaba sola. Fue un periodo durísimo en el que las parejas no podían estar la pandemia, dupla, claro. Y esperaban. Ya lloraba viendo a otra persona esperando abajo y reencontrándose. Pasaba sola en ese momento y una persona, ¿no? Ambos. Ya vos más de 40, ¿no? Yo ya más de 40, exactamente. Y bueno, ese último intento yo iba a retomar a raíz de conversarlo con mucha gente, una persona en un trabajo, porque a mí yo lo planteaba en todos lados. Y me acuerdo que estaba con Stanislao Bajraj en un trabajo. Uh-huh. Y bueno, me preguntó si yo tenía hijos, le dije que no, que estaba intentando. Y bueno, a raíz de eso, al lado, quien me había contratado para el evento, una genia, dijo, bueno, hay muchas formas de que nazcan. Acá está en la panza alguien que va por nacer, y fue por FIV. Entonces fue como, contame todo. Y ahí nos pusimos a conversar y ella me recomendó a alguien que había sido al tiempo, o sea, después, al ratito, me dijo, yo no me quiero dejar de mandarte el contacto de mi doctor porque a mí, y eso también es lindo, ¿no? Cuando, obvio, de una forma muy respetuosa y amable y no me invadió en lo más mínimo, me dijo, te voy a dejar el teléfono. Yo no llamé a él, pero él era del equipo de Bozano y le escribí a Bozano, que había sido el médico de mi madre, y me reencontré y tuve ahí unas primeras conversaciones para ver esos óvulos de los 36. Bueno, Bozano gran, claro. ¿no? Gran prócer de todo Exacto. esto, ¿no? El primero que empezó hace 40 años en esto. Voy antes de seguir contigo, porque si no me matan, quiero a ver qué nos dicen nuestros amigos del Grow. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Bueno, estamos acá con Manu da Silveira, que nos está contando todo su camino, su viaje de fertilidad. Y yo me quedé con algo que vos dijiste, ¿no? De que te sentías mejor en los 40, 41 que en los 36. Sí. ¿Vos te acordás de qué sentiste en esos 41? Que no pasé mucho, pero digo, mirá, de que te hace sentir mejor. ¿Por qué estabas mejor a los 41? ¿Tú sentís eso? En ese momento me pasó una cosa muy fuerte que antes de quedar embarazada, que también el tratamiento me ayudó en algún punto porque me sentía muy mal un día. Estaba en una nota, estaba con Fabregat, en Algo que Decir, haciendo el programa, invitada para presentar un show, y empecé con un dolor que no se me iba, vomité hasta llegar a vomitar. O sea, hasta un momento que tuve que ir al hospital, y en el hospital no me lo encontraba, no sabían qué era. Yo dije, bueno, a ver, me hice un tratamiento, yo estaba haciéndome una biopsia para ver
para ver la ventana Sí, estaba haciéndome un estudio, siguiendo en esto de la búsqueda del tratamiento de fertilidad, por las dudas, fíjense si capaz que ahí me lastimé, no sé, páseme al ginecólogo, por las dudas. Me vio un ginecólogo de guardia y en ese momento me dijo, mirá, estás bien, pero vamos a hacer otra eco. Y en esa otra eco intravaginal encontraron líquido y yo tenía una apendicitis, casi peritonitis. Y también, yo ahí, cuando me hice eso, fue como un antes y un después, que aparte fue el día de la fecha de mi madre. O sea, que falleció mi madre a la misma hora, me operaron de apendicitis, entré al bloc. Y yo salí y me sentí tanto mejor. Para mí que yo tenía todas las trompas, había infección en todos lados también. Claro. O sea, como había algo del cuerpo también diciendo, sí, no es momento. Inflamación, tal cual. Exacto. De ahí me empecé a sentir infinitamente mejor. Yo aparte decía, capaz que me siento mal por las hormonas, por el tratamiento, porque me sentía siempre inflamada. Y bueno, al poquito tiempo me agarré COVID. Creo que saliendo del postoperatorio me agarré COVID, que era una época ya del COVID más benévolo. Sí, 2022. Y después de eso quedé embarazada de forma espontánea. Físicamente me sentía impresionante. Era una pitonisa. Bueno, viste que tenemos nuestros ángeles también. También, sin duda, sin duda. Aparte fue un embarazo espectacular. Que a mí, esto vuelvo a mi historia. Yo me imaginaba con tanto tratamiento y tanta, óvulo, poner tipo el medicamento cada 3 horas y todo. Yo decía, bueno, el embarazo debe ser... Voy a estar así sentada, tipo... Y el embarazo fue vitalidad, vitalidad, vitalidad. Todo el embarazo. Me pasaron cosas también difíciles hacia el final, a nivel familiar. Y también, o sea, ese bebé estaba ahí. Y bueno, después nació. Y también me sentí increíble. Yo creo que... No quiero ser irresponsable con esto. Y ahí también te doy toda la derecha a ti de esto de... Ay, no es como las Dailas tengan hijos a los 46, pero sí tengo muchas historias de personas que han destrabado algo o que por algo que se movió fueron madres más adelante. Y si estaba el deseo, más allá del mandato, si estaba el deseo, está bien. Lo único que ahí yo intento, y siempre también, por ejemplo, a mí me preguntás, y hoy yo no tendría una tercera hija o hijo, pero porque yo también proyecto una vitalidad a futuro de ellos que también me imagino, ¿viste? Yo sí capaz que no me embarcaría en un tercer hijo porque que sí hay una cosa de lumbar, de estar con un toddler tipo. Sí, de la carga mental también. Y la carga mental, y bueno, también imaginarme que esté jubilada cuando estén en la universidad, pero también pienso, todo tan volátil, va a haber universidad, qué sé yo. No, también es como a veces empezar a sacarse cosas que rumean, ni idea. Pero a veces también eso, que lo hablamos mucho con las pacientes, esto de, sacarnos cargas también nos hace sentir mejor a nivel de salud. Y cuando mejora la salud general, mejora la salud reproductiva. Totalmente. ¿No? Entonces, estoy yo mejor. Vos decías recién, estaba inflamada. Bueno, vos estabas inflamada tal vez por esta apendicitis, pero digo, podemos estar inflamadas porque estamos estresadas, súper requete contra estresadas, muy nerviosas. Total. Podemos estar inflamadas por obesidad, podemos estar inflamadas por un montón de cosas. Puede haber otros factores, totalmente, ¿no? El estilo de vida, el exceso de foco en eso también. A mí me pasó y yo lo trato de compartir. Y si yo tuviera posibilidad de copiar y pegar ese atributo en cualquier familia que esté en este momento, te juro que digo, por favor, ¿cómo? Porque yo sentí el momento en el que yo tuve que sacar el foco de ahí porque la vida me sacudió con otros problemas, entonces no pude decir, que fuera el monotema, ¿viste? Que yo me levantaba y era el tema. Y sí, hay muchos consejos que a veces parecen lugares comunes, pero ¿cómo sirven? ¿Cómo sirve cuando es un proyecto chiquito desde ir con el otro a una clase de lo que te imagines? Un curso de cualquier cosa, a una cata de vino, y que quiero diferenciarlo de que no es relájate, ya va a llegar. Exacto. Es espera. Porque eso es imposible. Estoy logrando a nivel cerebral, estoy logrando a nivel mental poder sacar el foco de ahí. Exacto. Encuadrar que aunque capaz que te subas a ese barco de fin de semana a Buenos Aires, tipo así, el cambio de aire a ambos le va a dar, como a ambas o a quien sea, le va a dar otro. A mí por lo pronto nos dio en varios momentos de noche oscura del alma que nos mirábamos así y decíamos, ¿cómo remontamos esta? Una nueva, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas. El calmate o relájate ya va a llegar, no, porque es como cuando mi hijo está haciendo un berrinche gigante y a mí a veces me sale decirle, calmate. Dale, tapando el sol con el dedo. Eso como que no, pero sí ese tipo de situaciones en las que hay un cambio ahí de
de foco Sí, claro de alguna que sí. manera, que yo también creo que ahí me acompañó. Y después, en la vivencia post 40, muchas de las cosas que yo quería hacer las hice. Me saqué la gana de hacer mucha cosa y también tengo como una disponibilidad re linda para vivir ahora la paternidad. Entonces también ahí le veo como yo a quienes estén en ese viaje y decís, tengo 40 y estoy quiero quedar embarazada o queremos formar familia y tenemos esta edad y tenemos como mucha niebla, ¿viste? Hay mucha luz también ahí. Tal cual. Entonces, es como en todo, ¿no? Como en todo hay trampas y tesoros, en cualquier edad. Me imagino que antes, capaz que sí, cuando venían a los 22, 23, no se cuestionaban y era como... pasaba Sí, así. no era una maternidad tan consciente como la nuestra, ¿no? Claro. Digo, esto que vos decís, bueno, viví, hice muchas cosas que quise hacer. Cuando a los 36 años me cuestioné, dije, duelo, bueno, nada, ¿qué hago con este deseo? Quiero ser mamá. ¿Qué pasa con esto? Y pudiste hacer algo con eso y bueno, pero el camino lo continuaste, Sí. ¿no? Y eso me parece que es re importante también como mensaje. Esto de, bueno, yo siempre les digo a los pacientes, no juzguen a la Belén o la Total. Manu de los 35 con esta de 40. O sea, me parece que, a los 35 hice lo que pude, Total. con la información que tenía, con la experiencia que tenía, con el duelo que tenía también, ¿no? Y hoy puedo hacer otra cosa. Y en el hoy seguro que hay mucho camino para andar. Seguro. La información ahí es poder, totalmente, la información, conversarlo. Por eso también me parece re importante conversarlo más, que se deje de ser tabú en los espacios, porque si no queda una persona sola con eso. Y eso después... es como son los primeros escenarios de algo que si se embarca y sucede la paternidad, pasa en 1000 cosas, que después te vas a castigar vos, ¿viste? Lo único que falta es que una mujer que capaz que no preservó a los 35 y ahora tiene 40, se dé palo porque No. Vos, reina, No, dale, para adelante. buscale para adelante, ¿no? Y que aparte que hoy por hoy la verdad es que hay muchos caminos posibles. También. ¿No? Y que creo que eso es muy importante. Ya sea caminos posibles con tus propios óvulos, es decir, bueno, eso no significa que si, bueno, esto, ¿no? Una búsqueda espontánea no se logró, de que no puedas con tus óvulos. Tal cual. O de que no logres el embarazo. De ninguna manera. Total. Por suerte hoy existen muchas técnicas de reproducción asistida, algunas más invasivas que otras. Algunas que puedo elegir y otras que no, digo, siempre hay un límite, como Total. siempre digo, ¿no? En esto sí hay límites, ¿no? Y los límites los ponen los pacientes, luego las pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esto quiero, esto no quiero, digo, para acá sí, para acá no, en este tiempo, digo, quiero hacer una inseminación, no, prefiero ir a FIV, ¿no? Desde, digo, escuchar al médico y su sugerencia, pero siempre también como que la decisión es de la paciente. Exacto. Siempre, ¿no? Y que siempre hay un camino posible en ese sentido, ¿no? Creo que cuando tenemos esta ley tan preciosa en la reproducción, ¿no? Por eso es que a veces nos gusta y nos importa tanto esto de informar que debemos presentar la carpeta antes de los 40 años. Sí. Y no porque los 40 años sea una fecha de vencimiento Eso para es las importante, mujeres. eso es importante. ¿No? Sino porque, bueno, sabemos que a veces hasta esa edad a veces no nos preguntamos tantas cosas. Y bueno, es importante que tengas este derecho, porque no es que no podés ser madre de los 40, podés ser madre. Pero si te cuesta, necesitamos que tengas esto, Exacto. ¿no? Para que no te cueste $10.000, Claro. $20.000, o que tu deseo dependa de lo económico. Exacto. Es eso, es como la información, ¿no? Como tendría que estar en algún, no sé, como que no curricular, pero tendría que estar como más a la mano de cualquier persona que entra en la vida, ¿no? Que ya lo maneje esa información. Y después ahí tú ves, que sos quien ves siempre. Pero la información, repito, es poder. Después hay 1000 vivencias, cada vivencia es un mundo. Conversar y compartir. Siempre hay un recorte en mi historia que puede ser injusto porque capaz que yo hice 4 intentos y hay gente que hace 20. Es impresionante las historias que... Entonces capaz que mi dolor en comparación con otra montaña de otra persona, imagínate, pero también es un punto de vista No, que sin acompaña duda. y seguramente acompaña si esa persona va a un intento más y vas escuchando. Yo escuché muchas historias que a mí me acompañaron y por eso también me encanta que María Richetto, por ejemplo, comparta, ¿no? Como también su historia, que aparte es de ovodonación, que Sí. además te tiene un tabú mayor, Sí. ¿no? Porque ahí también hay otro que también yo ahí recreo que hay epigenética, hay tanta cosa, es espectacular todo lo que sucede que todavía no nos animamos a concebir. Sí, tal cual. Y esto que vos decías, que me parece fundamental y que es un eje, ¿no? Y que también tenemos que ver cómo estamos nosotros, más allá de nuestra edad, ¿no? Porque capaz que tenemos 42 y
tenemos obesidad, tenemos hipertensión, tenemos diabetes, entonces hay cosas que se van complicando más allá de los óvulos, ¿no? Y capaz que tengo 40 y estoy bárbara, y estoy muy bien, Sí. ¿no? Entonces, como no poner el eje en una edad que sí es importante y que los médicos de fertilidad siempre hablan de la edad de la mujer, pero bueno, también tenemos que poder traer esto del bienestar y de la salud mental, porque no es lo mismo una mujer con salud mental que Total. una mujer que no la tiene. Total. ¿Ah? Entonces, esto me parece que es importante y que va más allá, como digo, de la edad, de cómo nos sintamos. O sea, es nuestro, es interno. Sí, y ahí también me encanta compartir, no sé si me encanta es la palabra, pero hago un gran esfuerzo siempre en compartir, en abrir mi historia un poco, porque la salud mental se ve re comprometida en los tratamientos de fertilidad. Es de las cosas más extremas que yo atravesé. Esa espera, ¿no? Que después hay grupos de beta espera. Esos días que no son 15, pero Sí, que son más o tal cual. menos 10, 11, 12. Entre que tú te hiciste esa transferencia de embrión y tú esperás a ver si ese resultado va a ser positivo o negativo. Que muchas veces te llega en un PDF a media tarde, cuando vos estás en el supermercado y tu pareja está trabajando. Es Duro. lo que se siente, o sea, se te mueve toda la estantería Tal cual. y desconfías de ti. Bueno, Es muy difícil que no te afecte la confianza. Tienes que estar en eje, muy en eje y trabajar muchísimo. Y yo lo comparto porque con acompañamiento terapéutico, con posibilidad de tener ese privilegio de ir a terapia, fue de las noches más oscuras que viví. Entonces yo lo comparto porque para que tampoco sea algo que una vivencia diga, y encima me siento así. No, sin ¿No? duda. Es sin algo duda. que si te sucede, me imagino que es bastante Yo común creo porque es fuertísimo. Lo Tal que cual. vivimos. Yo creo que en para ir cerrando, yo creo que en este cuidado de la fertilidad, que hablamos siempre en este mes, junio es el mes del cuidado de la fertilidad, yo creo que la salud mental a veces está un poco minimizada. Total. ¿No? En esto. Venimos bien, venimos trabajando mucho mejor, pero sin duda que falta mucho salud mental, porque de eso va a depender mucha cosa. Más allá de los óvulos, calidad de los óvulos. Y es verdad todo esto de lo médico y la reserva ovárica, y ¿no? De esto que hablamos, eso no cambia, la biología a veces no acompaña lo social y el bienestar que uno Sí, siente, claro. ¿tá? Pero sí creo que es importante saber que cuando hay un bienestar emocional, también el camino se ve mucho, mucho mejor, ¿no? Y con más luz, que creo que también eso es importante, ¿no? Así que, Manu, se nos fue el programa. Sí, gracias. No puedo creer. Me quedaría hablando una hora Sí, y yo media también. contigo. Tengo tanta cosa para preguntarte, Total. pero por suerte nos vamos en el auto juntas y, Ahí va. y seguimos Y, charlando. Qué divino. Bueno, Gracias, solamente Manu. también siempre que tengo la posibilidad de decirlo en este marco, abrazar a esas familias que están en ese proceso, en las búsquedas, en un día difícil, en un no. Y a quienes estén ahí, plus 40, cuarentonas, cracks, conversar también. Porque es eso, seguir quitando creencias que capaz que ya no. Divino. y Vamos ver. a hacer otro programa, Bien. te juro, en primavera, sobre el humor. Me encanta. Porque es muy importante llevar esto con humor. Así Eso. que gracias, Manu, gracias por estar acá. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Entre Ovejas y Cigüeñas. Gracias.